Querido Joel, aquí nos encontramos hoy tomando un rico café, Pero es mejor. eh, disfrutando de esta mañana y de este día para poder intercambiar ideas y sobre todo utilizar este momento para conocerte un poco más y que tanto el ecosistema de impacto como el mundo en general pues sepa quién es este grandioso ser humano Mm. llamado Joel. Es que te voy llevando por la avenida de la memoria, ¿no? Vamos a ir un poquito al pasado y de ahí nos iremos conectando al presente y al futuro. ¿Qué te parece? Me dejaré llevar. Quisiera que empecemos por tus tiempos de estudiante, de universitario, cuando veías que toda la posibilidad. Yo sé que siempre, desde muy pequeño, has tenido la beta de ser emprendedor, inquieto y visionario. Remóntate a esos momentos en estados ya a punto de dar el paso, salir de la universidad y con qué te enfrentabas, cuáles eran tus sueños, cuáles eran tus ilusiones en ese momento y qué características tenía el Joel de ese entonces, ¿no? Pienso que si tuviera que escoger algo contra lo que me enfrentaba era contra mí mismo, ¿no? Porque recuerdo esa época como una época de mucha ansiedad, ¿no? Como no... Me nace automáticamente el contraste con mi estilo de vida y mi manera de ver el emprendimiento hoy. Y en esa época era más como una especie de compulsión no tan placentera, ¿no? Como de hay que hacer esto, hay que, para tal día tiene que estar listo, hay que buscar que sea notorio, ¿no? Que sea reconocido, que sea... Y no lo recuerdo como una experiencia placentera en sí misma, ¿no? Eh, igualmente, ya una vez que comenzamos, creo que por la suerte de haber podido emprender con amigos, ya poco a poco comenzó a competir esa compulsión personal de querer no solamente emprender, sino de ser reconocido como emprendedor, ¿no? Eso gradualmente, por la suerte de quienes me han acompañado en este viaje, y que tú los conoces, que es un grupo muy divertido, ¿no? Comencé yo a disfrutar más eh, la, el humor, la diversión del grupo de personas en ese momento de Plaza 21, después de Mambo, etcétera. El, el- la- el disfrute de la comunidad alrededor le fue ganando a esa ansiedad que de vez en cuando aparece, ¿no? A veces, de vez en cuando todavía me despierto en las mañanas, te lo he contado, ¿no? Que me despierto en las mañanas pensando, tiene que estar listo, y luego me cuesta, o sea, solito me autogestiono, y sí, así es como recuerdo esa época, ¿no? Con gratitud igual, pero no... Hay muchas cosas de mi experiencia de vida en ese momento que no quisiera más en adelante, ¿no? Y es ciertamente creo que lo han ligado a la seco. ¿Y cuáles son esos aprendizajes? O sea, de esas vivencias que tuviste que dices, hey, no, no, no es que no las voy a volver a vivir, sino simplemente las superaste. Como qué situaciones, qué pensamientos, qué emociones. O sea, creo que el aprendizaje muy personal para mí es la diferencia entre ser el vocero de una historia versus ser el protagonista de la historia, ¿no? Porque cuando yo recién comenzaba sí me veía mucho como el protagonista, ¿no? Como que si el emprendimiento se tratara de mí, ¿no? Y que iba a esperar que la gente pudiera reconocerlo así. Eh, y por lo tanto, encontrar ciertamente mucha frustración cuando la gente evidentemente se da cuenta que no debía tratarse de sobre mí y por lo tanto yo estoy frustrado, ¿no? Entonces, hoy día yo me siento más vocero de una historia que tiene múltiples coprotagonistas de distintas maneras y creo que a la hora de configurar, por ejemplo, nuestro símbolo luchante, incluso a nivel visual, yo busqué que
y me perdonarán seguramente los diseñadores que me ayudaron a construir esto aquí, porque trataba de alguna manera de manifestar visualmente eso que estamos hablando ahora de que para poder crear algo verdaderamente significativo es un error que buscar que orbite alrededor de uno mismo o de cualquier persona. Entonces, el hilo conductor desde tu primer emprendimiento y se ve reflejado ahora y hablaremos más adelante en lucha, en poner el corazón en todo lo que haces. Poner el corazón y el humor, ¿sabes? O sea, para mí el humor, la vida, la gente que no disfruta del sentido del humor o que lo ve como una vida sin humor y luego una vez cada 3 meses ven una serie de comedia, y como si el humor fuera eventual, anecdótico y no transversal. Yo, como te decía hace un rato, los amigos que hice en este viaje de emprender, si yo tuviera que destacar una cualidad fundamental, diría que es el sentido del humor. Mm. Eh, Mambo en particular es un compendio infinito de cosas absurdas y entretenidas, en algunos casos un poco atrevidas también, ¿no? Recuerdo que teníamos este ritual de que cuando llegaba un nuevo nombero, se le ponía el gorro, el sombrero de Harry Potter y tenía que responder preguntas. Imagínate una persona que es un practicante, que a veces es su primer trabajo, y de pronto se hacía unas preguntas que hoy creo que nos cancelarían probablemente por eso, pero era muy divertido para mí ir a trabajar y que entonces una vez que yo comencé a percibir que el sentido del humor no, no es algo que tiene que estar fuera del trabajo, em, y un par de veces, como te digo, seguramente nos ha tocado o nos debería haber tocado pedir disculpas cuando a veces uno con el sentido del humor, ¿no? Se pasa los límites. Pero esa diversión y esa alegría para trabajar, diría que ahí con el corazón, ¿no? Qué importante que pones el sentido del humor como un ingrediente fundamental, no más para emprender, sino en la vida, Sí. porque de otra manera se convierte en una tarea en lugar de un disfrute. Y lo que he visto muchas veces en ti es que el sentido de humor no le quita la seriedad al compromiso en el trabajar duro, sino como que lo hace un poco más llevadero y eh, como dice uno de los mantras que tiene Lucha, ¿no? Es Reír para reír reír. para no llorar, ¿no? Vamos entrando entonces a ese sueño que tienes tú con otros amigos tuyos de crear Mambo. Ujú. Sale de la necesidad de un espacio, ¿no? Que existía no cubierto, porque hasta el mundo en ese momento y hoy en día también estaba lleno de, de compañías que hacían consultoría, iban, tenían un problema, lo resolvían. Y claramente Mambo surge de llenar un espacio donde humanizaron, ¿no? Y generaron esa conexión mucho más profunda que te lleva a resolver un problema, pero más desde la fibra humana, ¿no? Sí. Sería increíble que compartas no nada más el proceso de la creación de Mambo, sino cómo Mambo se convierte en un referente de la anti-consultoría, por decirlo de alguna manera. Sí. Y ese es un emprendimiento con el que encuentras tus alas y empiezas a volar, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, yo no diría que Mambo surgió de una necesidad de mercado que nosotros hayamos identificado o que hayamos planificado. Ojalá hubiéramos tenido alguna capacidad de planificación, seguramente muchos errores. Y aparte, eso fue, no sé, Nicolás y yo teníamos 23 años más o menos cuando comenzamos firmando, ¿no? Entonces, mucha capacidad de estrategia en ese momento todavía no teníamos, pero sí teníamos como ímpetu. Creo que teníamos una rebeldía. Eso que dices de la anticonsultoría me gusta. Hay que ponerlo ahí en la web de Mambo. Ese, y con una rebeldía y unas ganas de hacer bien nuestro trabajo, ¿no? De trabajar. O sea, en verdad, muchas veces nosotros en Mambo hemos tenido también críticos. Creo que en general cualquier proyecto que sea anti algo
digamos, si no tiene críticos, de repente no es suficientemente atrevido, ¿no? Creo que las críticas hay que verlas con su intención, ¿no? Si es que es una crítica constructiva, el feminismo, porque hemos tenido muchas de esas, ¿no? Vasco Macías en los directorios de Mambo era constructivamente muy crítico y, por ejemplo, nos ayudó mucho a aprender de nuestros errores o a tener un poquito más de interés por el grado o la calidad de la ejecución y no solamente de las ideas, que es algo que en su primera etapa seguramente Mambo y por desaciertos principalmente míos, incluso más que de cualquier otra persona, como que le asignamos muchísimo más valor al terreno de las ideas que al terreno de la ejecución, ¿no? Y eso seguramente debe haber generado muchas externalidades negativas en empresas que nos contrataron en su momento, sobre todo en los primeros años de Mambo, y que seguramente hasta el día de hoy de repente tienen una mala impresión de Mambo porque, claro, Mambo me trajo una serie de ideas que luego nunca pudimos ejecutar, por ejemplo. Mm. Y de Entonces, todo ese contexto, ¿cuáles herramientas fuiste desarrollando y fuiste descubriendo en ti que te llevan creo que está conectado con a traer ese valor agregado como emprendedor, como líder, en ese momento como referente de algo nuevo? Creo que la principal herramienta conectada con lo que te decía al inicio, fue la al ya no verme yo como un protagonista, sino como un elemento más en este ejemplo de la comunidad mambera, poder identificar otros perfiles que pudieran ser complementarios e igualmente protagónicos, ¿no? Entonces, claramente, el rol de Nico, que es mucho más minucioso en los detalles que yo, más adelante, o sea, tantas personas que han pasado por Mambo que si me pongo a nombrarlos, pero el Mambo también fue madurando, ¿no? Como decirte que al inicio era un adolescente que decía eso, hay que cambiar las cosas en el mundo de las empresas y tal, pero que a la hora de la hora su discurso no estaba acompañado necesariamente del expertise para llevar a cabo esa visión. Y poco a poco, Mambo ha madurado mucho y fíjate que hoy en día que tienes a un Mambo sin Joel en el liderazgo, ¿no? Como gerente general, que sube casi 10 años ahí. Hoy día tienes la mayor satisfacción histórica de clientes en el delivery del offering de Mambo, lo cual me lleva a pensar a mí que un poquito mi rol en esa historia también se ha cumplido, ¿no? Se ha cumplido en el sentido de el delivery de esos proyectos con los clientes y que la semilla que plantamos junto a Raúl, Daniel, Nicolás, ¿no? Nuestros socios fundadores en Mambo, esa semilla ha terminado muy, muy bien, ¿no? Y de pronto yo sí sigo en el grupo de WhatsApp de gente Mambo ahí como, no hablo mucho, pero veo al talento mambero contando, oye, salió este proyecto en Ecuador y tal, hicimos esto, mira, tal cliente ha dicho esto, y no sé, la satisfacción que yo puedo sentir de ver que ese bicho raro sigue volando sin la necesidad de que yo esté ahí piloteando las turbulencias, es una satisfacción que me cuesta encontrarle palabras para describirla, ¿no? Y satisfacción y además gratitud hacia Nicolás, hacia Mauricio, hacia el equipo de liderazgo actual de Mambo que está haciendo un trabajo impecable, ¿no? Y que ojalá los clientes que contrataron al Mambo adolescente y que quizás con toda justicia se hicieron esa percepción, quizás hoy día se llevarían una grata sorpresa ver la evolución de ese muchacho, ¿no? A lo largo de los años me he dado cuenta de que todos los seres humanos son superhéroes o superheroínas. Mm. Y eso que lleva a darte cuenta de que en la extensa y grande cantidad de personas que hoy habitan este planeta, el principal reto es que cada uno se pueda identificar como el superhéroe o la superheroína desde los superpoderes que tienen que las hacen o los hacen únicos y irrepetibles. Si te piensas como superhéroe, ¿cuáles crees que son tus superpoderes? Los superpoderes que descubriste en esa etapa de Mambo y de tu primer emprendimiento realmente exitoso,
Y de ahí, ¿cuáles son los superpoderes que te has ido descubriendo y que estás desarrollando? Diría que, mira, si esa pregunta me lo hubieras hecho hace 15 años, yo te hubiera dicho como mis capacidades comerciales, ¿no? Vamos a vender algo, vamos a convencerlos de que compren este producto, de que se metan a Plaza 21, de que... En el tiempo he ido descubriendo que más bien hay algo en común con eso, pero cuando, cuando yo logro ser genuino y operar desde mi naturaleza y no tener que impostar ni tratar de influir, digamos, estratégicamente o manipular para lograr algo, como me dijo una vez un amigo, Ayuel, a ti la gente o te ama o te odia, ¿no? Y, y, yo disfruto mucho haber encontrado un espacio de lucha en mi vida actual en el que no me, a diferencia de hace 10 o 15 años, en el que no me preocupa tanto si es que mi naturaleza no le agrada a alguien que no me conoce, ¿no? Ya si es que mi naturaleza no le agrada a alguien que yo quiero mucho, o sea, si tú me dices que mi naturaleza no te agrada, ahí sí me preocupo, ¿no? Pero que un tercero, que una voz tercera me diga, oye, pucha, parece tal X, Y, Z, antes me hubiera molestado mucho y ahora ya no. Entonces, para responder en concreto a tu pregunta, yo diría que el haber encontrado una vida en la que puedo ser en todo momento yo mismo, sea en esta conversación, en una reunión de contabilidad de lucha como la de ayer, o en un evento, o el fin de semana con mis amigos en la playa, el poder ser yo mismo y conectar desde ahí es algo que... y que otros a partir de eso digan, oye, en verdad, eso que está diciendo, sí, yo también quiero participar, ¿no? Y invitar a otros desde ese lugar. Esa diría que es una de las cosas que más me Pues gustan de... fíjate qué interesante y, eh, inspirador lo que dices. Arrancas desde una edad muy temprana a decir, hey, tengo sueños, y yo creo que un superpoder te tienes, no creo, estoy convencido de ser un visionario. A ti te puedes imaginar cosas que muchas otras personas no las pueden ver. Otra gran capacidad, otro superpoder que tienes es con esa visión y con esa autenticidad donde el protagonismo y el ego quedan en checkout, o sea, no entran a jugar, tú logras O por lo menos observado, ¿no? observados, ¿no? O sea, lo tienes consciente, que tan consciente lo tienes que lo pones en la mesa. No quiere decir que de repente no te gane el decir, oigan, quiero hacer esto de esta manera o involucrar. Y he visto en ti una base y un aprendizaje tremendo en el decir, oye, si estoy conjuntando un grupo de superhéroes y superheroínas que traen un valor agregado, me van a complementar más a que si yo tratara de hacerlo solo. Entonces, Tengo un buen coach también, no sé si lo conoces. no lo conozco. Pero lo que sí quisiera y que creo que le sirve también a las personas que van a estar viendo este podcast, es, uno puede ser un soñador, ser un visionario, eh, si a eso le sumas el que con eso puedes activar y contagiar a más gente Ujú. y que se sumen a tratar de impactar positivamente, de hacer una diferencia, y que además tu rol se convierte de conector y no nada más de visionario, Ujú. pues yo creo que esos son ingredientes que te llevan a poderle poner esos checks a esos superpoderes que tanto mencionara. ¿Estás de acuerdo? 100% de acuerdo y como te digo, esa... yo creo que hay algunas como capacidades que yo he ido desarrollando, por ejemplo, de contar historias, que no, que no siento que sean tanto como capacidades innatas, ¿no? Como dicen, oye, es un buen storyteller, dio él, por ejemplo. Em, pero Otro gran poder también. que es una parte que yo disfruto mucho, pero es una capacidad artesanal que se puede desarrollar. No es como el autoconocimiento. Es como si dijeran, tal persona nació con capacidad de autoconocimiento. Claramente es un skill que se desarrolla. Claro. ¿No? Eh, yo la primera vez que tuve que presentar al frente de mi clase de lengua 1 de lenguaje 1 en la universidad, yo temblaba con mis notas, tenía mis fichas y temblaba para hablarle a mí.
el grupo de cachimbo, ¿no? De mi promoción de la universidad. Y no me acuerdo que ni siquiera de qué podría tratar la presentación, ni siquiera una presentación relevante en el contexto de la universidad ni en el contexto de ese curso, ¿no? Pero es un skill, ¿no? Entonces no es como, de repente ahí el tema de superpoder se puede confundir con en los cómics, ¿no? Como si fuera una cosa innata o que otros no pueden imitar el superpoder de Batman o de Superman. No, bueno, definitivamente lo veo desde el ángulo de lo que has desarrollado, que Es, te lleva ajá. a tener una capacidad y ser más competitivo que otros en esos Sí, superpoderes. eso. Y yo hoy día veo mucha gente a mi alrededor que está también, además de los superpoderes que ya ellos han desarrollado, ese, por ejemplo, de storytelling, lo veo a mi alrededor todo el tiempo. Lo veo, por ejemplo, en Rafael acá a mi costado. Siguiendo esta línea de la analogía de que todos los seres humanos, si nos identificamos como tales, como superpoderes, superhéroes o superheroínas, pues también tenemos kriptonitas, ¿no? Aquellas cosas que nos neutralizan o nos apagan esos superpoderes. A lo largo del tiempo y el camino que has recorrido, ¿qué kriptonitas has encontrado y cómo las has neutralizado y en cuáles sigues trabajando? Bueno, la que ya mencioné, en la que sigo trabajando y como te digo, he llegado al punto en el que no sé si es que eso va a desaparecer o simplemente ya es como algo que hay que estarlo mirando y decirle, no, tú quédate ahí, ¿no? Que es, como te decía, esas ganas de reconocimiento o de ser protagonista, ¿no? De ser reconocido. Y que ojalá la gente a mi alrededor lo esté percibiendo, ¿no? Que es algo que, sobre todo quienes me conocen hace más tiempo, de repente podrían dar fe, ojalá, de esa corrección, ¿no? En el tiempo. Pero luego también te diría que hay algo que me pasa mucho hoy en día y que lo conoces también, que es que a veces todavía cuando hay mucha turbulencia en algún problema, en alguna situación, que sé que se debería abordar como desde la calma y como con una mirada estoica, como nos enseñó Moyos, em, a veces todavía me queda, incluso si es que puedo tener como no, surge un problema en la que luchan, en alguna de las empresas, como ha pasado muchas veces, ¿no? Y es un problema que hay que abordar, ¿ya? Tengo como el profesionalismo de obrar calmado y con asertividad, pero luego me queda como un malestar emocional porque como que fui muy tranquilo, pero muy racional en ese momento. Y luego tengo como una suerte de PTSD de las situaciones que son difíciles de abordar gerencialmente, digamos, ¿no? Ejecutivamente. Y entonces, o si es que algo no sale bien, puede ser que me quede un poquito triste, ¿no? Creo eh, a veces se me genera como una tristeza. Digo que la tristeza tiene su lugar, ¿no? Claramente, como nos ha enseñado la película, ¿cómo se llama esta? La de las emociones. La de Pixar, no creo cómo se llama. Es intensamente. Exacto, Sí, ajá. Instagram. La tristeza tiene su lugar, ¿no? Pero a mí me pasa a veces que detrás de cámaras, detrás de ir y buscar y tal, me pasó mucho el año pasado o el año antepasado, en un momento más difícil para la lucha de ir a hacer fundraising y se nos acaba la plata en 2 meses y esa sensación de la remada, ¿cómo dices tú? La remada en dulce de leche, ¿no? Si estamos remando en dulce de leche, pero remando también. Remando en dulce de leche y que yo voy y presento lucha a un potencial inversionista y luego, sí, muy interesante, y luego le escribo un correo y luego le mando un mensaje a WhatsApp y como que deja de contestar, como una tristeza, ¿no? Pero has aprendido a no hacerlo personal. Absolutamente. Ya vamos a entrar en lucha. Cierras entonces una década súper exitosa en Mambo, ¿no? Súper, súper eh, llena de aprendizaje. ¿Qué legado dejas? No, la cultura mambera que cofundamos con Nico y con Vania y con tanta gente, em, ya prevalece en el tiempo, ¿no? La cultura. Eso es la que después a la cultura se le pueden montar modelos de negocio alrededor y unos pueden funcionar mejor que otros y tal, pero ya, como te decía, ¿no?
el ver gente que hoy entra a Mambo y se identifica como mambero o mambera y agradece ser parte de eso como parte de su propia vida, eso es lo que junto a Nico yo personalmente más orgulloso me siento. Y en ese momento te empieza la inquietud, ¿no? Estás llegando a esa, o sea, lleguemos a tu cierre con Mambo, los últimos tiempos ahí, y te empieza la inquietud de Luche. Sí. Esa inquietud que muchas veces conversamos tú y yo hace 7, 8 años atrás, que era, oye, lo que sigue en mi vida y el capítulo que sigue por comenzar es ahora emprender por el bien del planeta, ¿no? Por el bien de la humanidad. ¿Qué te provoca esa inquietud y además qué te lleva a tomar esa acción, ¿no? De decir, bueno, ahora vamos adelante con la siguiente aventura. eh, Tenías un norte claro y decides dar el salto. Ujú. Yo creo que cua- en la medida en la que gradualmente uno, en mi caso en particular, va restándole peso a esa idea de que uno es el protagonista, de pronto hay como un valle en el que hay un vacío y donde no hay sentido. Es como una especie de crisis de significado, ¿no? Como que en el 2016, 2017 yo decía, ¿qué, de qué trata mi vida? ¿De qué trata mi tiempo? ¿Qué voy a hacer? Porque una ruta es, eh, sigo la inercia, ¿no? Como no la pienso tanto y sigo la inercia. Y ahí yo comencé un poco un proceso que fue turbulento de tratar de encontrarle un sentido a mi propia vida, ¿no? Tuve la enorme fortuna de que ya hacia el 2015 había junto con Pollo y con Claudia habíamos comenzado WOOF, ¿no? Nuestra ONG de ayuda a los perros, que es un proyecto, si mi memoria no me falla, ya vamos por encima de los 50.000 perros que hemos ayudado desde que empezamos. Y que con ese esfuerzo logran cambiar las leyes, ¿no? El Perú Sí. en pro Sí, de los contribuir, perros, ¿no? contribuir desde nuestra comunidad a la toma de firmas, a hablar con congresistas, a, ¿no? Y también pensando en comunidad, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que das de la ley ya no era, uff, está, ya habían muchas organizaciones animalistas y ya tampoco era la idea de que uff sea, no era la ley uff, era la ley cuatro patas y WooF simplemente contribuía con lo que WooF pudiera contribuir y muchos otros actores y ya pensar en el outcome, como diría nuestro team de impacto, más que en el output, ¿no? Y con esa autenticidad que te caracteriza y humanidad, ¿no? Que la llevas hasta el día de hoy. ¿Cómo encuentras los pasos a dar para la conformación, la conformación de lucha, ¿no? En ese momento, Tarmoyos, tú, conversaciones con diferentes personas. ¿Qué detona en ti decir, vamos adelante? Buff había sido como que tu primer paso más en firme hacia allá, ¿no? Pero tú sabías o te quedaba claro que eso no era suficiente. Sí, creo que es una confluencia de varias cosas. eh, no solamente WooF, que es una satisfacción muy grande para mí poder ser parte de esa historia, sino también ya en Mambo a veces hacemos y decíamos unos proyectos pro bono. En algún momento trabajamos o ayudamos a la embajada de Venezuela a que se configurara aquí porque Maduro los había relegado y le había quitado los accesos. Y en un espacio de la oficina pusimos unas banderas de Venezuela y
o sea, de nuestro propio espacio le dimos unos metros cuadrados para que tuvieran la embajada de Venezuela, ¿no? Y los ayudábamos y participar y aprendíamos de ellos. Y había un coro de venezolanos que iba y ahí en el ambulatorio ensayaba y yo comencé a percibir en mi propio cuerpo que esos proyectos yo los disfrutaba o los vivía de una manera diferente a, a ayudar a Procter, con, todo con el perdón de nuestros proyectos pasados, Gerardo, a Pampers en México, a Always en Argentina, que igual chévere ir y la oportunidad y la gratitud, pero estos proyectos que tenían más más una vocación de servicio al prójimo más que de servicio al cliente, Claro. ¿no? Porque había veces en las que el servicio al prójimo y el servicio al cliente hasta incluso podían estar divorciados, ¿no? Oye, como que mi corazón me lleva a pensar que lo que deberíamos hacer con este cliente es X, Y o Z para mejorar la sociedad. Pero el cliente no quiere eso necesariamente. Y a veces yo buscaba tratar de convencer al cliente y rara vez tenía éxito. Mm. Y esa frustración también fue un combustible para comenzar lucha. Eso lo detona. ¿Y de qué herramientas te valiste en ese momento para arrancar? Bueno, de lo que ya había aprendido con Mambo, de el efecto multiplicador de la fibra humana, ¿no? De oye, si es que ponemos, si es que construimos esto como un sistema y no como una startup, con unos impresionistas y un equipo y ese es el plan estratégico, sino vamos a construir la comunidad que tiene una cultura, que tiene un set de creencias y si es que esa comunidad se comienza a mudar, va a ser como un terreno fértil para probar cosas y de repente no es a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera que va a fluir ya el modelo operativo. O sea, sí, digamos, por diseño, cuando hablamos con Mobius al inicio, sabíamos que esto aquí podría ir evolucionando en el tiempo. Creo que igual subestimamos la complejidad del proyecto. Fuimos muy románticos en sobreestimar nuestra capacidad de lidiar con cualquier situación que viniera en el futuro. Porque sí, digamos, ha sido duro, como sabes. Pero esa idea que fue, o sea, el comenzar diciendo, oye, si es que nos vamos a meter en algo de impacto, más allá de saber que el mundo necesita impacto y empresas en las que la gente invertiría y tal, no tenemos una rigurosidad técnica de impacto. Deberíamos buscar a alguien. Carla Ramos. Yo la conozco, sé que ha estado muy metida en esto, es admirable, siempre hemos tratado de convocarla a Mambo que nunca hemos podido. Con esto quizás ahora lo logramos. Llama a Carla, creo que Carla estaba en ese momento ahí en Londres. Carla, tienes que ser parte de estos nodos aquí. Eh, Esto va a tener una naturaleza financiera que en Mambo nunca fue un expertise nuestro. Aldo Ferrini, ¿no? Cine, bandejas. O sea, ¿quién sabe más que él de finanzas y de la gente a la que tenemos acceso fue, al igual que tú, uno de nuestros principales clientes? Aldo, tienes que ser parte de eso, tienes que... Te vemos siempre en RPP, en la radio, hablando sobre el futuro del Perú. Aquí te hay una ruta. Entonces, ya lo interesante, surge, o sea, vienes aprendiendo, te vas entrenando para llegar a ese momento. Hay una clara necesidad de crear un, un- un organismo, ¿no? Representado por el corazón. Viene con ese mantra tan potente que es invertir, acelerar, catalizar empresas en las que el planeta invertiría. Al darte cuenta de que la mejor manera de hacerlo con eso, ese superpoder que te caracteriza de la convocatoria y traer diferentes jugadores a la mesa con esa experiencia, pero con la convicción y compartiendo el propósito, es donde empiezas entonces a conectar y a generar estos nodos y a conectar estos nodos, ¿no? Y lucha surge ya como una oportunidad de realmente impactar positivamente al planeta y con eso a la humanidad, ¿no? Y de ahí empiezan a tocar puertas
¿no? Y se suman las luchas. Sería muy interesante que compartas cómo en esos inicios se empiezan a sumar las diferentes luchas y las características que tienen las luchas que se suman y las personas que hay atrás de esas luchas que llevan la lucha hoy a estar acelerando un número importante de empresas que tienen un impacto positivo. Creo que es una cosa medio volcánica el inicio de lucha, ¿no? Como si yo tratara como de contarla cronológicamente, se me hace difícil por la multiplicidad de cosas que pasaron en simultáneo para que lucha pudiera nacer, ¿no? Porque había por un lado una necesidad de encontrarle una viabilidad financiera a un proyecto cuya arquitectura no era replicada de otro lugar. Esa vaina ha sido lo más difícil porque cuando nosotros recién comenzábamos íbamos con Moyos a presentarle una proto idea de lucha a potenciales inversionistas o partners o lo que fuera. Lo que usualmente nos decían era: ¿por qué quieren inventar la pólvora si ya están las estructuras definidas? Haz un fondo, cobras un management fee, inviertes, convocas un comité de inversión del tercero o constituye una aceleradora que funcione así y así y como que ya están las plantillas prediseñadas y cualquier cuestionamiento a eso es un riesgo tonto. Y nos dijeron una veintena de veces, en un periodo corto de tiempo. Y la gente a veces subestima las capacidades de pincharle el globo, reventarle los sueños a la gente. Porque yo sí estuve muy cerca de pensar que tenían razón, ¿no? Había varios momentos en los que yo pensaba, sí, quizás la gente tiene razón y aquí no hay espacio para innovar, ¿no? Llegaron algunas personas, como Juan Pablo Ortiz, a quien envío un gran saludo, que sí nos alentó y dijo: Moyo, Joel, si las estructuras que hoy existen no les hacen sentido por tales motivos o porque no permiten una orientación genuina al impacto social y ambiental que ustedes sienten como fundadores de esto, con cuidado, inventen nuevas estructuras. Y dentro de esa invención y de eso, no quedarte tranquilo con decir, bueno, esto es lo que es y no puedo reinventar. También sale todo el espíritu de lucha, ¿no? Que el nombre tiene muchas connotaciones, no es lucha de la pelea, sino es lucha como esa energía transformadora y movilizadora. Y de ahí lo conectas Claro, más que la pelea es de dar pelea. y de dar soluciones, ¿no? Y de cerrar brechas y yo creo que lo más importante es que el que lucha es el mejor puente entre el propósito y la rentabilidad. O sea, no es uno o el otro, se ha encontrado la manera, ¿no? De cómo a través de la identificación clara de la solución de un problema, la medición profunda del impacto al intervenir ese problema, pues viene la rentabilidad, ¿no? Eso es una eh, conclusión natural de aplicar el primer capítulo de cualquier libro de estrategia de negocios que dice: tú quieres un negocio exitoso en términos financieros, tienes que resolver un problema. Y el tema es que nos hemos quedado un poquito en los problemas el problema es la disposición a pagar del cliente del segmento medio en la categoría tal de supermercado tal, ¿no? Si uno tuviera que enumerar los problemas que tenemos en el planeta Tierra, no comenzarías por los problemas de mercado, ¿no? Comenzarías por los problemas del planeta, de la sociedad, la epidemia de depresión, ansiedad, insomnio, la deforestación, la pérdida del capital natural, la pérdida del capital cultural, las enormes diferencias de acceso que la gente tiene a las oportunidades mínimas de desarrollo como seres humanos, las guerras, la violencia. Hay una serie de problemas que a veces la gente dice: bueno, ese problema no es mi problema, ¿no? Y desaprovechan una oportunidad, en mi opinión, de
participar activamente de las soluciones, ¿no? Que es una manera de vivir sumamente entretenida, ¿no? Es como, incluso si es que no funciona el negocio o el impacto, el utilizar tu tiempo para intentar resolver un problema es en sí mismo muy gratificante. No quiero decir que sea exitoso, porque obviamente el éxito lo buscamos en el outcome de impacto y en la sostenibilidad y retorno financiero de cada organización, pero a nivel personal sí se puede sentir trascendental intentarlo, ¿no? Y eso para mí es el mayor disfrute que yo tengo hoy en día en lucha, es la seguridad de que incluso si los proyectos no funcionan, son un buen uso de mi tiempo, de mi energía, de mis talentos y las de nuestro equipo. Y en esa intencionalidad y en estos últimos 3 años, que han sido 3 años de mucho aprendizaje, de mucha prueba, error, eh, rectificar y salir adelante y no perder ese norte, en qué momento surgía el miedo a, cómo te relacionabas por el miedo y qué hacías con ese miedo, que en su momento dado se te pone enfrente, ¿no? Sí, cuando Lucha entra más o menos a su tercer año y se nos acababa la plata muy pronto, varias veces, ¿no? Como recordarás. Y yo percibía que el entusiasmo inicial de nuestros socios, también, con mucho cariño y diplomacia, también los propios socios decíamos de, ¿hay algún plan de negocio? Entonces estaba como, ¿hay algún modelo de retorno para la inversión que hemos realizado? Y, y el sentir esa ansiedad de no tengo cómo responder aún a esa pregunta, veo el valor que estamos generando, veo la gratitud de los founders que escogieron a Lucha, veo el crecimiento de negocio de esos proyectos. O sea, nunca tuve duda de la capacidad que estábamos desarrollando de generar valor, pero ciertamente sí tuve dudas de la capacidad de capturar valor, ¿no? Como de volverlo sostenible en la Y en esa perspectiva del negocio. parte emocional, ¿no? Cuando despertabas, veías el techo a las 3 de la mañana y Julio del 2023. te invadía esas grandes cuestionamientos, ese miedo de decir, ¿será o no será? ¿Continúo o no continúo? ¿De qué herramientas te valiste para, no nada más para transformar el miedo en el coraje de seguir adelante y la valentía de seguir adelante, sino en aprendizaje continuo, ¿no? Uf, nada más de acordarme de esa época se me... Que además todos los emprendedores la siguen, ¿estás de acuerdo? O Y, la viven. Y y el que no lo viva, pues no está siendo honesto con él o con ella misma, o vive en un espejismo, ¿no? O sea, no hay emprendimiento que no encuentre ese, esa hora oscura, ¿no? De decir, será, no será, me equivoqué, frenaré, seguiré adelante, ¿no? es increíble lo que dices porque hoy en día el lugar desde el cual yo más conecto con los founders que eligen a Lucha como socia es esa conexión con esos momentos oscuros que a veces percibo yo detrás de su pitch, de su entusiasmo, de su... Por eso es que hay estas sesiones en Lucha en la que los founders presentan y estamos todos los partners y el equipo y hay unas conversaciones. Y luego yo tengo estas conversaciones de uno a uno con los founders que estamos recién conociendo y me cuentan, no, sí, estoy haciendo esto, vamos a entrarlo a ese mercado y tal. Y digo, oye, no, que olvidándonos un rato del pitch, ¿qué tan jodido está siendo esto para ti a nivel personal? Y no, nunca nadie me había preguntado eso así directamente, pero... Y te das cuenta de que esa oscuridad, ese momento oscuro que yo personalmente experimenté junto a Mobius y junto a ti, eh, particularmente junto a otras personas también, es mucho más como sistémico de lo que significa emprender, de lo que aparenta toda esta parafernalia de pitch nights y demo days y eventos, networking, 5 minutos para decir, ya, tienes 5 minutos para decirnos qué tan increíble eres, ¿no?
y nadie tiene 5 minutos para contarnos lo jodida que está la cosa. Y eso es lo que hace la diferencia. La humanización del emprendimiento, el interés genuino por las fundadoras o cofundadores, el acompañarlos en ese proceso y ayudarlos a fortalecerse, no nada más desde el punto de vista la narrativa, el modelo de negocio, el pitch, sino la importancia que Lucha le da al fortalecimiento mental e interno para poder navegar y ser exitosos. Y creo que eso también se da como lo que has aprendido y cómo eso lo has internalizado y eso ponerlo al servicio de los demás que te llevan a estar en una reunión y decir, oye, entiendo lo que me estás planteando, pero tú cómo estás, cómo navegas, cómo te ayudo, ¿no? Qué potente es eso, ¿no? Sí, ha sido encontrar esa identificación lo digo a título personal, ¿no? De mi propia experiencia de emprender en los founders y que sin que lo hayamos planificado así, desarrollar ese pilar de liderazgo y salud mental y que luego ver que los founders dicen que lo dicen no anecdóticamente, sino sistemática y transversalmente, ¿no? Esto que me ofrece Lucha, este acompañamiento es fundamental para mi vida, no para mi empresa solamente. Pero qué auténtico que viene de tu experiencia propia y de vivirlo y de sobrepasarlo y de navegarlo. Fue muy duro. La verdad Entonces, es que qué fue muy mejor duro. testimonio y qué mejor herramienta decir yo lo viví, yo lo pasé, yo sé lo que está pasando estas personas y entonces ponerlo al servicio de los demás. Mm. Y si hacemos entrando a la recta final, y obviamente esto podemos quedarnos conversando tú y yo horas y amerita una, una segunda Edición. edición que la vamos a tener pronto. En todo este camino de encontrar, o sea, estaba muy claro el propósito de Lucha, pero encontrar también el modelo, varias iteraciones, varios aprendizajes, empiezan a suceder las cosas, empieza a las empresas que Lucha que lleva catalizada trabajando con ellas, empiezan a dar resultado, empiezan a hacer la diferencia, los founders también. eh, Se empieza un trabajo que fue de mucho tiempo con el BID y Labs, que finalmente ven en Lucha algo potente y deciden apostarle a Lucha, la Fundación Anglo American, inversionistas que también deciden apostar a Lucha y se conectan desde el propósito y están haciendo una gran diferencia, que eso simplemente marca como que es apenas el comienzo. Así es. Si nos remontamos no nos vayamos muy lejos, al 2028, 3 años, eh, ¿dónde ves tú como visionario que eres, como líder que eres, con las herramientas y los aprendizajes que has puesto en la mesa, eh, Lucha, ¿no? 3 años, atrévete a soñar un poco, bueno, no te lo tengo que decir, pero haces, pero ¿cómo estás viendo ese Lucha a 3 años y qué es particularmente, qué es lo que tú quieres seguir poniendo en la mesa para llegar ahí, ¿no? Siempre desde el inicio hemos tenido una claridad con respecto a que queremos que Lucha sea estadísticamente significativo en la contribución a las soluciones de los problemas que nos frustran, ¿no? Porque cuando uno trabaja proyectos de impacto, uno puede caer en la trampa de satisfacerse con el impacto anecdótico, porque es igualmente impacto, ¿no? Si yo te dijera, oye Gerardo, hagamos un proyecto que es que tú y yo vamos a ir y vamos a sembrar árboles aquí en esta calle, vamos a sembrar 10 árboles en los siguientes 30 días y sería un lindo proyecto, pero luego haces zoom out en Google Maps y ¿no? Esos 10 árboles, bueno, para cada uno de esos árboles fue importante el proyecto, pero fue No anecdótico. mueve la aguja. No mueve la aguja. Claro. Entonces, no sé si es el 2028 o el 2032 o el 2045, eh, pero sí la más fuerte brújula que yo percibo en lucha y por suerte no depende de mí, sino ya es un animal que está vivo y caminando en esa dirección es esa lealtad al impacto estadísticamente significativo. Y que hoy, como Nacho nos recuerda prácticamente todos los lunes, no hemos logrado nada
En ese aspecto no hemos logrado nada. Hay muchas cosas en las que nos deberíamos sentir orgullosos hoy con respecto a lucha. La calidad del equipo, los founders que nos eligieron, los inversionistas, Bid Lab, Fundación Anglo American, inversionistas que invirtieron una vez y ya fue increíble y luego vieron los resultados, invirtieron de nuevo. eh, lo contagiosa que se ha vuelto la comunidad, la historia. Hay muchas cosas con las que nos podemos sentir orgullosos, pero no hay que confundir eso con, como, con la satisfacción imaginaria de que hemos logrado algún outcome verdaderamente significativo. Y ahí el team de impacto, más aún, a nosotros en el team de storytelling nos tienen bien marcados de que el objetivo es el impacto. Y mantengamos los pies en la Y tierra. mantenemos los pies en la tierra. Y no creérsela. Nacho insiste, no hemos logrado nada. A mí me encanta esa manera de Nacho de llegar así con una claridad y me gusta mucho, ¿no? Porque, como te digo, las historias nos pueden emborrachar un poquito en el romanticismo de lo que estamos haciendo y confundir lo que estamos intentando hacer con el outcome que aún no hemos logrado, ¿no? Y para finalizar, Joel, te voy a hacer un par de preguntas y quiero que contestes lo primero que se te venga a la cabeza, ¿no? El sueño de Joel hoy. Una palabra, una frase. Trascender, El compromiso, trabajar. una idea no lograda, Mi querida. la mayor satisfacción, Mis perros. Mi relación con los perros, mi relación con los animales, mi relación con los seres no humanos es mi mayor satisfacción, ¿no? Los árboles, los animales, eso sí es de niño, ¿no? Eso sí es de casa, eso sí es, como mencionaba ayer en el evento, la gratitud de mis papás por ser lo suficientemente hippies, con sus defectos también, ¿no? Como cualquier padre y madre, pero el que a mí mis papás desde muy chiquito me hayan enseñado de distintas formas, no como una clase, sino con el ejemplo, que un árbol no es menos que yo, o que uno puede tener una amistad con un perro, o que uno puede y debe entender a cualquier ser vivo como, ¿no? Mi mamá cantaba. Algún amigo mío, hay una araña, hay que matar. ¿Cómo vas a matar a una araña? Ese tipo de cosas me viene a la mente y yo diría que esa es mi mayor gratitud es hacia ellos por eso, ¿no? bueno, ya finalizando, de todo ese recorrido que has tenido y todos esos aprendizajes, ¿qué mensaje te gustaría dar a aquellos emprendedores que se están atreviendo, pero que a lo mejor tienen dudas o que quisieran como que buscar algo que los aliente a no darse por vencidos en este mundo del emprendedurismo de impacto? Que confíen en la buena onda del azar, puede ser, depende de qué tan frío seas, ¿no? Puede ser del azar o el universo o lo que fuera, pero esa noción, en mi opinión, equivocada y que podría tener que ver con cómo funciona el mundo del venture capital, donde cada proyecto es visto prácticamente como un espermatozoide que está compitiendo por llegar al IPO y qué importa todos los demás que no llegaron, ¿no? Como esas nociones, no, como que no hacerle tanto caso y ver que cada uno de nosotros a nivel personal y a nivel de nuestras organizaciones puede ir navegando la vida confiando en la buena onda del azar, ¿no? El azar juega un rol mucho más relevante de lo que nos gustaría como seres humanos reconocer, ¿no? Uno a veces dice, por ejemplo, ¿no? Lucha ahora está con estos inversionistas y con Bill Light y con todos esos proyectos. ¿Fue porque lo diseñamos así? ¿O fue porque hubo unos 2 o 3 momentos en los que íbamos a ir para allá y nos fuimos para otro lado y eh, nadie podría diseñar eso, ¿no? Steve Jobs, quien ciertamente es uno de mis más admirados personajes, en ese famoso discurso en Stanford hablaba de
la importancia de conectar los puntos y que no se puede hacer eso hacia adelante, ¿no? Estos puntos, uno no puede decir voy a hacer esto y luego va a pasar esto y luego va a pasar esto y tal. Cuando yo fui a Panamá a conocer, a presentar Mambo a Procter aquella vez, ni en la más atrevida de las meditaciones estratégicas yo hubiera podido imaginar que producto de Santiago iba a hacer esa presentación y de esa presentación iba a conocerte a ti, y de esa presentación iba a conocer a Mam. Y en ese momento yo regresé a Lima pensando qué tal clientazo iba a conocer. Nunca pensé que esta amistad o este proyecto podría tener que ver con eso. Entonces los puntos se conectan hacia atrás. Y por lo tanto, como me dice mi mamá siempre, uno tiene que navegar la vida escuchando su corazón. Estar muy atentos. Estar atentos a tu propia naturaleza. Entonces, si es que un emprendedor o emprendedora está escuchando esto y en su propia meditación, que hay que meditar, ¿no? Hay que meditar. Eso sí, esa es una recomendación bien concreta. Meditar a solas y escucharse a uno mismo y decir, esto que estoy haciendo, mi intuición me dice que no es por ahí, o mi intuición me dice que sí es por ahí. Si tu intuición, tu corazón te dicen que lo que estás haciendo es el camino correcto, perseverar. Perseverar en los tiempos de oscuridad, insistir en los tiempos de tristeza y de rechazo y estar dispuesto, eso sí, a cambiar un poquito la forma del proyecto sin traicionar el fondo Claro. del proyecto, ¿no? Porque tampoco se trata, no es lo mismo perseverar que ser necio y decir, no, este es el proyecto que va a funcionar. No, este es el objetivo que tengo. El proyecto sí puede, como ciertamente ha pasado con Lucha, porque Claro. si yo te muestro hoy día una presentación de Lucha del 2022, empresas en las que el planeta invertiría quizás sea el único denominador en común, ¿no? Como en Sí, sí. relación de propósito. Y yo agregaré lo que dices, la importancia de la congruencia y la coherencia del propósito entre cada uno y tener la valentía y el coraje de seguir adelante. Y cuando el miedo se presente, inmediatamente decir, hey, estoy siendo congruente y coherente con mi propósito, voy a tener la valentía y el coraje de seguir adelante. Si no funciona, no funciona por el gran aprendizaje. Y si funciona, es igual. O sea, el éxito no se mide entre si se generó o no se generó tanta plata, sino en qué tanto, siendo coherente y congruente y coherente, logras hacer la Y diferencia. todos tenemos, y todos, o sea, todos al final, si tú raspas la olla, como se dice acá, en Panamá también, no, usted también, acá es. Si tú raspas la olla, al final todos tenemos un mismo propósito. Esa es una creencia que yo tengo, ¿no? Al final, a veces la gente dice, no, mi propósito es conectar personas con organizaciones. No, no, eso es una actividad. Eso es un objetivo. Eso no es un propósito, Totalmente. ¿no? Entonces, yo al final creo que los seres vivos y los seres humanos en particular, nuestro propósito es vivir y conectar y contribuir y ser un network, ¿no? Entonces, mi recomendación a cualquier persona que escuche esto es que encuentre los caminos para descubrir nuestro propósito común. No es que Joel tiene un propósito y Gerardo tiene uno y por eso estamos haciendo lucha. Todos son bienvenidos a lucha porque todos tenemos el mismo propósito. Si conectamos con esa fibra profunda, absolutamente común a toda la raza humana, yo estoy bastante optimista del futuro, ¿no? Hay mucha gente que es pesimista. Ciertamente hay que tener cuidado con el pesimismo, porque el pesimismo es contaminante. Tú sabes que yo tengo mis truquitos, mis life hacks para evitar contagiarme. No tengo ya hace un año ni una red social, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo... Porque ahí se mueve mucho las fibras no necesariamente tan positivas de la raza humana. Y son contagiosas porque yo también soy un ser humano. Entonces, si comienzo a leer todos los días gente diciendo, el mundo se está yendo a la M y Perú no tiene solución y mira las noticias y mira otro derrame de petróleo y otra cosa y tal. No, sí, prefiero trabajar y no afectarme por las cosas y más bien trabajar por resolverlas. Resolverlo. Joel, no me queda más que agradecerte en esa nota de la congruencia con el propósito y el optimismo.
no me queda más que agradecerte, ¿no? Es un ser humano excepcional, eh, extraordinario empresario, visionario, amigo, eh, que está haciendo la diferencia y que pues, es un placer, un honor caminar este camino contigo. Y bueno, regresará la parte 2 de este maravilloso camino de el visionario Joel. Gracias, Gerardo. Yo solamente para cerrar también, es bastante tácito, ¿no? Pero sin muchas palabras, Lucha no podría ser lo que fue sin el azar lo que nos encontró. No, gracias.